Buenas tardes, amigos del Perú. Gracias por estar presente en esta transmisión de Todo Cambia Noticias. El día de hoy, 24 de julio del 2025, a 10 de la noche, 10 de la noche con 20 minutos en la ciudad de Italia, lugar desde donde se emite este programa Todo Cambia Noticias. 3 de la tarde con 20 minutos en el Perú. Y bueno, vamos a conversar con nuestro invitado, el doctor César Quispe Calcín, que el día de hoy uno nos ha dado muestras una vez más de valentía y de dignidad. Y todos los que hemos visto, seguimos viendo las imágenes de cómo han expulsado al defensor de asesinos, al aliado de aquellos que están asaltando, violentando y asesinando a nuestros compatriotas del Perú, aliado de Dina Ercilia Boluarte, aliado de este Congreso nefasto. Hemos visto cómo Puno lo ha expulsado. Pretendieron inaugurar un evento de encuentro de comunidades campesinas, este defensor, y ahí se le veía como lo que es, un pobre diablo, un bueno para nada. Vamos a iniciar de esta manera rapidísimo para conversar esta noticia que, que debe hacerlo sentir orgulloso de sus raíces a nuestro invitado, el doctor César Quispe Calcín. De esta manera iniciamos Todo Cambia Noticias. Doctor César Quispe Calcín, bienvenido a Todo Cambia Noticias. Muy buenas tardes en el Perú. Muy buenas tardes, hermana Manuela Bastías, qué gusto saludarte de tiempo. Un enorme abrazo desde mi región aquí, Puno, una tierra de quechuas y aymaras. Y siempre es un placer conversar contigo y sobre todo, como quien dice, pues a calzón quitado, de frente, al grano, ¿no? Así somos los quechuas los aymaras. Un fuerte abrazo a la Y distancia, así hermana Manuela. somos los Bastidas, doctor, así somos los Bastidas. Eh, ¿Sabe qué? Siento envidia sana. Usted como puneño hoy día debe sentirse, yo creo, con mucha algarabía, mucha alegría, porque Puno se ha hecho respetar. Puno valiente y combativo, hemos escuchado desde este auditorio, me parece, en el que estaban reunidos las comunidades campesinas y El donde Teatro Municipal de Puno. trató el Teatro Municipal de Puno, donde trató de dar las palabras de inaugurar, ¿quién? De inauguración de un evento de comunidades campesinas, trató de hacer llegar las palabras de inauguración, nada más y nada menos que el defensor de asesinos. Y hemos visto cómo Puno lo ha expulsado. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? ¿Qué sabe? ¿Qué detalles maneja mejor que nosotros? Sí, mire, hoy estaba programado una actividad en torno a las leyes de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas, a propósito incluso de que a partir de la ley 32-293 que vulnera, ¿no? O en todo caso es una herramienta que han aprobado en el Congreso para empezar a destruir, ¿no? Desde el interior de las comunidades con la titulación automática de supuestos centros poblados que antes era hasta 1987 el límite, pero que ahora hasta el 2015 lo han extendido. Entonces, eso está diseñado para destruir a las comunidades. Entonces, era para eso el evento que estaba organizado por la Dirección Regional Agraria. Incluso a mi persona hace 15 días me habían hecho alcance la invitación ellos. Y yo les dije, muy bien, encantado, ¿no? Pero al pasar los días, y hoy día me doy cuenta, ¿no? De que habían vetado mi nombre, ¿no? De la ponencia. Entonces, felizmente, la semana pasada nada más estuvimos también reunidos en un encuentro provincial de rondas campesinas
estos últimos días también con las autoridades originarias, quienes hoy día han estado ahí en el Teatro Municipal, permanentemente reflexionamos sobre, primero, sobre las comunidades campesinas, sobre los derechos de los pueblos indígenas que están amparados no solamente en la Constitución, ¿no? En el artículo 89, sino también en el convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y una serie de normas que amparan a los pueblos. Y hoy están empoderadísimos nuestros hermanos, nuestras comunidades, las autoridades originarias, las rondas campesinas. Entonces, hoy estaba ese evento, ¿no? Para hablar sobre esos temas de las comunidades, de las leyes que están atentando contra las comunidades. ¿Qué está haciendo la Dirección Regional Agraria? ¿No? ¿Qué están haciendo estas instituciones regionales para eso? Pero, oh sorpresa, ¿no? Aparece para inaugurar el ofensor del pueblo. Te cuento, hermana Manuela, es una de las frases que yo acuñé cuando vino a Puno, o sea, José Gutiérrez vino a Puno cuando asumió él la Defensoría y pidió reunirse con la Asociación de los Mártires y Víctimas. Efectivamente nos reunimos. ¿Y sabe qué? Hasta se puso a llorar este miserable delante de los familiares, que yo les voy a ayudar. Pero al día siguiente nada más, y desde ese día nunca más siquiera contestó las llamadas, porque a través de la Defensoría, antes de José Gutiérrez, habíamos logrado cosas. Por ejemplo, la instalación de una Fiscalía de Derechos Humanos en Juliaca, después de las masacres del 2023. Aquí instalamos el 3 de marzo la Fiscalía de Derechos Humanos. Entonces, pero ahí estaba la doctora Rebollar, ¿no? Era otra, la defensora del pueblo. Entonces, pero cuando asumió José Gutiérrez, vino aquí a Puno a congraciarse, sí, pues se le recibió con respeto, ¿no? Oiga, de repente este va a seguir los mismos pasos de la doctora Rebollar. Pero, como le digo, al día siguiente, nunca más después de llorar delante de los familiares, él contestó las llamadas, a tal punto de que cuando se está en Lima, por ejemplo, incluso en la última marcha, ¿no? Estoy recordando cuando con todos los familiares estuvimos en Lima, estuvimos ahí en la plaza, o sea, hay una pequeña plaza en Lima, ¿no? Donde está ahí ubicado el edificio de la Defensoría del Pueblo. Ni siquiera se dignó a salir, ni siquiera se dignó a salir. Entonces, bien hoy día le han dicho a las autoridades originarias que estaban con su indumentaria, ¿no? Este es un ofensor del pueblo, porque aquella vez, después que lloró, ya no contestó las llamadas, se le pidió reuniones, ¿no? Y por ahí le bautizamos, este ya no es defensor del pueblo, este es un ofensor del pueblo. Y efectivamente eso se ha acuñado y lo van a repetir hasta el día que esté seguramente esta persona. Pero bueno, lo del día de hoy es un ejemplo de dignidad, sin duda, hermana Manuela, porque le han dicho en su cara pelada que él, además de ser ofensor del pueblo, no ha hecho nada, ni por las comunidades, ni por los asesinados, ni por los heridos, ni por la contaminación de las cuencas, ni por las transnacionales que han dejado muertos los ríos en Puno o en el país. Y ahí estaban distintos dirigentes y hermanas. ¿Ah? Hay una hermana que le ha dicho, nosotros hemos ido a Lima y cuando nos han disparado al cuerpo los policías, las bombas lacrimógenas, este ofensor del pueblo no dijo nada. Entonces, bien, ese es mi punto. De verdad, yo soy orgulloso, yo soy un abogado quechua aymara y estoy orgulloso de mi gente, de su decisión y porque no solamente tienen la razón, sino porque tenemos el derecho ahí en la mano y toda esa razón que nos cubre el derecho internacional también, pues lo utilizamos permanentemente. Entonces, eso es lo que en esta primera parte puedo compartir, hermana Así Manuela. es. Pero lo que hay que rescatar también, doctor César Quispe, es que si bien cantaban y decían, Puno valiente y combativo, Dina asesina, el pueblo te repudia, ¿no? Demostraron mucho respeto, a pesar que este ofensor del pueblo, y voy a hacer mía esa frase que ustedes han acuñado, a pesar que este ofensor y represor del pueblo no se merecía un ápice de respeto y seguramente si estaba yo, lo cogía y le expulsaba, pero o no, ha demostrado tener también mucho respeto, pero plantarse firme y decirle en su cara pelada que es defensor y aliado de los asesinos. Porque en una de las frases yo estaba viendo los videos y le decían, señor, por favor retírese.
sea, no ha sido agredido como ellos sí nos agredieron o como sí ellos sí agredieron a Puno, ¿no? Disparan, Entonces, o como ellos disparaban, ¿no? Entonces, eso también hay que rescatar, ¿no? O sea, absolutamente. respetuosos de la integridad física, respetuosos no de su investidura, no, 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 porque ha deshonrado lo que significaba en esencia ser defensor del pueblo, pero respetuosos de la persona, a pesar de que era un gran número y estaba en tierra puneña, pues le han dicho, retírese, señor. Este mensaje que nos da de respeto a la vida, Puno, ¿cómo tiene que ser leído e interpretado, doctor César Quispe? Esto no es solo de ahora, ojo, esto viene desde nuestros ancestros. Esto se llama para el mundo occidental educación, además de respeto, educación. Porque los quechuas, los aymaras, venimos de civilizaciones milenarias, antiquísimas. Estos días revisábamos y siempre esto les sorprende incluso a algunos colegas o antropólogos. Estos días tuvimos la visita también de colegas de Canadá, de Brasil, y les decía, miren, nosotros nos sentimos orgullosos y respondiendo a tu pregunta, es que esto está ligado a la educación milenaria de nuestros pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de hoy, ¿no? Muchos de estos hermanos, por ejemplo, que son autoridades originarias, son profesionales, ¿ah? No profesionales porque tengan un cartón, sino que son autoridades que fueron elegidos en la agricultura, nosotros en quechua le llamamos mujuchazo, ¿no? O sea, eh, escoger las mejores semillas para la agricultura y eso va a dar frutos. Entonces, las autoridades originarias son elegidos de esa manera, o sea, los mejores hombres y mujeres. Y hoy esa educación de los mejores hombres y mujeres desde las autoridades originarias, estaba también las rondas campesinas, estaban los dirigentes de cuencas que han sido contaminadas por la minería transnacional, y esto es un mensaje al mundo para decirle a la narrativa de los que ahora están ejerciendo la dictadura que Puno siempre ha sido así y que por lo tanto, eso que dijeron, por ejemplo, ustedes mataron, en Puno mataron los manifestantes al policía. Miren que se cae a pedazos con la actitud y el comportamiento del día de hoy y que además ya está sentenciado un ex miembro de la misma policía, quien es el responsable y autor de la muerte de ese otro policía, a quien habían dicho que el pueblo lo hizo. O cuando a los 6 soldaditos en Ilave, ¿no? La narrativa decía que son los manifestantes a pedradas, los mataron en el río. Eso no fue así. Hay un periodista muy educado también que transmitió en vivo y fue su jefe el que les dijo, métanse al río, y más bien fueron los ciudadanos los que auxiliaron a otros, a otra cantidad de soldados, porque hubieran sido muchos más muertos. Entonces, lo que hoy han dicho en el Teatro Municipal de Puno, las autoridades originarias, rondas campesinas, dirigentes de las cuencas y otros líderes y lideresas que estaban en el Teatro Municipal, es enseñarle al ofensor del pueblo que así debe de comportarse un ciudadano peruano, y desde el sur del Perú les estamos dando clases de educación, de comportamiento, porque ellos, como bien lo has dicho, sí que han enviado a energúmenos, a monos con metralleta para matar a nuestra gente. Ellos no se han condolido. Y hoy, ojo, y valga la pena, hermana Manuela, para recalcar esto además, porque esto vamos a empezar a hablar ahora los siguientes días. Este ofensor del pueblo es el autor de poner al presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos. Ya sabemos que está ahí investigado, no debería ser presidente. Y esta Junta Nacional de Justicia es la que está imponiendo ahora para poner a las cabezas de la Junta, del Jurado Nacional de Elecciones, de la RENIEC, de la OMPE. ¿Para qué? Para manejar las elecciones del 2026. Esta Junta Nacional de Justicia que el ofensor del pueblo ha nombrado es la que está encargado de
querer derrocar permanentemente y tomar por asalto a la Fiscalía de la Nación. Esa Junta Nacional de Justicia que ha nombrado José Gutiérrez es el que se encarga todos los días de destruir el sistema de administración de justicia. ¿Por qué? Porque desde la Junta Nacional de Justicia están nombrando cada semana jueces y fiscales que a ellos les conviene. Entonces, se merecía ese repudio de Puno, por eso y muchas otras razones, que seguramente sería una larga lista, hermana Manuela. Así es, vamos a hablar también, como ya lo ha señalado, la violencia, hermanas y hermanos, tienen rostro, tienen nombre y apellido, y es Gino Ríos. La violencia psicológica, esa violencia que no se ve, esa violencia que no te deja huellas, tiene nombre y apellido. Y es el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, un pegalón, un violentador. ¿Qué se puede esperar de ello? Pero muy bien, muy bien. Uno, una vez más, dio cátedra de civismo, de valentía, de coraje y de dignidad. Nuestro saludo desde los peruanos en el exterior a Puno, valiente y combativo. E invocamos a todas las ciudades que tengan un mínimo de coraje y dignidad, tengan que hacer lo mismo con cada una de esas autoridades que hoy están soportando y sosteniendo a Dinercilia Boluarte, la asesina del pueblo. Los expulsen, los voten, los echen, los arrojen de sus ciudades. Hoy que están iniciando ya una campaña electoral y que van a visitar cada una de esas ciudades, expúlselo. No merecen pisar ninguna de las ciudades dignas, corajudas, valientes y con dignidad. Hay que expulsar a todos aquellos que osen una vez más pedir el voto o que osen llegar a nuestras ciudades como si nada hubiera pasado. Yo creo que se va a empezar a escribir una nueva historia para el Perú, con civismo, con respeto, sin matar, pero sí sentando posición de que a los asesinos no hay que darles tregua, hay que sepultarlos civilmente. Yo creo que ese es el mensaje, César Quispe. Si coincides, haz tuyo, también pienso yo. Totalmente, Yo lo hago no, porque totalmente, totalmente. No, eso es cierto, es que ellos han vendido la imagen de que el pueblo somos los violentos. Ellos son los violentos y se los estamos demostrando hoy día. Ellos son los que han utilizado armas de guerra contra civiles y el pueblo solo ejercía su derecho humano a la protesta. El pueblo solo ejercía su libertad de expresión, su libertad de opinión, su libertad de reunión. Y ellos vinieron y dispararon a la cabeza de los ciudadanos, en el cuello, en el tórax, destruyeron sus órganos vitales, a Yamilet en el estómago, les destruyeron todo lo que se lleva a los seres humanos de órganos en la parte del estómago. A Marco Antonio Samillán, un médico que auxiliaba, le dispararon. Pero miren, el pueblo hoy día, esta muestra de educación, de civismo, que lo sepa todo el mundo, que se grabe todo el mundo, que nosotros no somos los violentos. Los violentos siempre han sido ellos. Desde la época colonial, cuando llegaron aquí a nuestro continente, son ellos los salvajes que vinieron a colonizar y a invadir nuestros territorios, matando a nuestra gente, enviando a las minas para que el oro y la plata se lo lleven a Europa. Ellos son que desde 1821 nos robaron nuestra independencia y construyeron un Estado a la medida solamente para ellos, y cada vez que hubo algún reclamo de los pueblos, sacaban al ejército y metían bala. En 1923 en Puno mataron a más de 1.000 hermanos en Huancho Lima. Ellos no los violentos. O cuando habla Philip Butters, disparen a la cabeza. O cuando este puerco del Porqui, ¿no? Que funge de alcalde de Lima, dice maten a Castillo. Ellos son los violentos. El pueblo siempre ha ejercido con manos limpias, con la conciencia tranquila, con la mirada y el razonamiento claro de que queremos ejercer nuestra ciudadanía y que por lo tanto, cuando ellos han empezado a matar a la gente, igual se ha organizado. Por eso es que estos días vamos a estar en Lima
acompañando también a las víctimas, porque desde todas las regiones están viajando a Lima los familiares de quienes fueron asesinados, los heridos. Hay heridos con perdigones que hoy día están agonizando, hermana Manuela, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho al Estado peruano, acudan con sus médicos, con el sector salud, pero no, a la asesina y a este ofensor del pueblo le importa un pepino. Entonces, por esa razón es que todo lo que pase en la región Puno va a ser siempre para educar, compartir y sobre todo decirle a todos los peruanos, así debe ser el ejercicio de nuestra ciudadanía. Así es. Y gracias Blanca Zulema por sacar el comentario y esa narrativa en el que se pretende hacer creer, ¿no? Inclusive en las redes, de que nuestros compatriotas hermanos de Puno asesinaron a los soldaditos o a ese policía. Esa narrativa no se puede dejar pasar, menos en espacios y en redes como las nuestras. Hay que sacarlos en una. Preferimos nosotros quedarnos con 5, 10, 15, 20, iremos sumando, pero fujimoristas, serronistas, apepistas y todos estos miserables que pretenden seguir metiendo en la cabeza de nuestros hermanos la narrativa de que los violentos son los que protestan, no señores, allá los infiltrados ternas que juegan ese papel y juegan porque de por medio está tanto dinero que les dan, que les otorgan, pues nada más y nada menos que Keiko Fujimori y Dina Boluarte. Ese es el actuar de estas miserables cómplices de estos asesinatos a nuestros hermanos peruanos. Muy bien, Blanca Zulema, y a todo aquel que pretenda dar ese mensaje, hay que sacarlo en una de estas redes nuestras. César Quispe, decía yo, cuando se habla de violencia contra la mujer, contra el núcleo familiar, hablamos de violencia física, psicológica, económica, violencia sexual, obviamente, ¿no? Pero se queda en la nebulosa cuando nos referimos a la violencia psicológica, porque es la que no se ve y la que causa más daño que inclusive la física, obviamente, ¿no? Porque no deja huellas físicas, pero sí internas. Pero ahora tiene ya nombre y apellido y el rostro de esa violencia y el nombre de esa violencia es Gino Ríos, el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Y decías, mucho tiene que ver este ofensor del pueblo, José Gutiérrez. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Lo van a seguir blindando a Gino Ríos? ¿O qué va a pasar desde tu perspectiva y desde tu análisis, César Quispe? Bueno, hasta ahorita ellos siguen blindándose. Lo que tiene que ocurrir más bien es que desde la fuerza del pueblo se le exija a él primero que renuncie y que se vaya, porque no puede permanecer ni un minuto más a la cabeza de la Junta Nacional de Justicia, nombrando jueces y fiscales. Y que además lo nombró el ofensor del pueblo, como hay que repetirlo hasta el hartazgo, ¿no? Y lo otro que tiene que suceder es que se le va a exigir estos días a los congresistas para que ellos, ¿no? Que han sido los autores de nombrar al ofensor del pueblo y que por lo tanto era su interés de que tal personaje sea quien presida la Junta Nacional de Justicia, pues que de una vez le bajen el dedo, porque no puede ser que un personaje de esta calaña, ¿no? Nombre jueces y fiscales. ¿Qué cosas se está nombrando? Nos preguntamos. ¿A delincuentes? ¿A qué cosas se están nombrando como jueces y fiscales? Habría que revisar cada uno de las personas que vienen siendo nombrados en todo el país. Habría que revisar, ¿no? Entonces, los congresistas que hagan su trabajo. Y junto con eso, lo que debe ocurrir estos días también es que el Congreso, así queden pocos meses, de una vez por todas, la terminen de vacar a la usurpadora porque tienen pruebas. Hay muchísimas pruebas para que se interprete que Dina puede ser vacada, ¿no? Por incapacidad moral permanente. Podría ser un respiro,
podría ganarse unos meses, porque lo que está ocurriendo es que ellos se han estado blindando, pero estas últimas horas, por ejemplo, estamos 24 de julio, 15 horas 46, las siguientes horas son fundamentales, vitales para saber cómo se va a armar la nueva mesa directiva. Entonces, ojalá haya algún respiro ahí y tomen esa decisión final, de tal manera que empiecen a caer Dina, que caigan los ministros, que caiga el ofensor del pueblo, que caiga Gino Ríos, que es un pegalón, ¿no? Por el cual no se merecía, además estaba prohibido, de acuerdo al reglamento de la Junta Nacional de Justicia, que un profesional del derecho con ese tipo de pasado pueda asumir. Y el ofensor lo que hizo es taparse los ojos, como que no vio nada. Y entonces ahora que se sabe, ya pues ya no lo puede ocultar, entonces tienen que bajarle el dedo y se tiene que ir Gino Ríos a ver si recapacita con todo lo que le han dicho hoy día al ofensor del pueblo en Puno, a ver si despierta, porque no creo que nunca más vuelva a venir a Puno. Yo creo que es el destino que les espera, saborear de su propia medicina, el desprecio con el que nos han tratado, la forma en que han instalado el miedo para silenciar a la población. Ahora están escuchando desde la otra trinchera, sin armas, sin piedras, nunca se tuvo en nuestras manos, se tiene la voz, las pancartas y la razón. Y se les está diciendo lo que son, cómplices de esta dictadura asesina. Y creo que todos los que osen pisar cada una de las ciudades en nuestra patria es lo que van a recibir. Yo no sé, esa es la corriente que se ve venir y están en todo su derecho nuestros hermanos compatriotas de diversos lugares del país para sentirse ofendidos frente a todas las canalladas, frente a toda la angurria de poder, frente a todo el desatino, el robo, el menosprecio al peruano, este César Quispe. Sí, ahí veo yo ya el ejercicio del artículo 46, ¿ya? Que es un derecho de los ciudadanos. El artículo 46 de la Constitución dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Entonces los peruanos todos ya se han dado cuenta que estos son unos usurpadores, son unos farsantes, son unos asesinos. Entonces nadie le debe obediencia y deben largarse, ¿no? Tal cual. Y el artículo 46 que está inscrito en la Constitución, nadie puede negarlo, nadie puede decir que no existe, que lo lean y hay que repetirlo todos los días para que los peruanos se empoderen más de sus derechos, como ahora último ocurrió antes de esto en Puno, en Iquitos. ¿No es cierto? Recordemos lo que pasó en Iquitos. Entonces los ciudadanos se están dando cuenta de que efectivamente hay que ejercer ese nuestro derecho que está escrito en el artículo 46 de la Constitución. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. En otras palabras, ese es el derecho a la insurgencia de todos los ciudadanos en un país como el nuestro. Felizmente, ahorita no lo van a poder borrar porque ahí está esa su bendita constitución, entonces solamente hace falta ejercerlo, como lo está haciendo Puno, como lo ha hecho hace poco Iquitos y como lo hacen otros distritos populosos también en la ciudad de Lima. Entonces, lleguemos empoderados a las siguientes elecciones para ganarle otra vez, así como el 2021. Otra vez tenemos que ganarles. No pueden nunca más ellos ganar el Ejecutivo, tiene que ser el pueblo. Y como ellos han diseñado las dos cámaras ahora y le han dado superpoderes a la Cámara de Senadores, entonces hay que darles de su propia medicina con una patada en el trasero y pongamos desde todas las regiones a nuestros senadores, por cualquier partido que sea. Hagamos así como un poco del ejercicio de la historia universal. Desde la mitología griega está ahí el caballo de Troya, cómo se ha vencido, con un ejemplo ahí del caballo de Troya. Yo lo que les estoy diciendo a todas las regiones aquí es, armemos nuestras llamas de Troya y pongamos a senadores y diputados, seamos mayoría en la Cámara de Senadores, seamos mayoría en la Cámara de Diputados y de una vez recuperemos nuestra patria. Entonces, lo que está pasando en estas últimas horas, lo que está ocurriendo
con este empoderamiento del derecho a la insurgencia, ese artículo 46 que hay que repetirlo, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, pues eso se llama también el ejercicio soberano del pueblo. Por lo tanto, Así es. yo me alegro Yo que creo de que millones de sí. compatriotas hayan despertado. Así es, pero no solamente esto, para ya pasar a otro tema, no podemos dejar pasar por alto. El día de ayer veía en las redes sociales, que es la forma en la que nos comunicamos y nos informamos, como un universitario que fue a recibir su grado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, sacó en plena ceremonia su cartel donde le dijo en una sola frase, Dina asesina en el auditorio donde estaban recibiendo su grado. Tú y yo que hemos estado en esas circunstancias de recibir nuestros grados universitarios, sabemos la importancia y quiénes están ahí. Entonces, fue un tremendo mensaje en todos los niveles. Eso es insurgencia y eso es despertar conciencias también, César. Ese acto unitario, simbólico, pero con mucho significado y con mucho mensaje. ¿Cómo lo lecturas? Miren, la juventud, las nuevas generaciones y los hijos del pueblo, desde las universidades, están dándonos ya los primeros gritos de verdadera libertad, de insurgencia. Eso que sacó al graduarse, ¿no? O sea, en vez de sostener mi título, sostengo un letrero de una asesina, eso es glorioso. Espero que podamos ubicarlo a ese hermano estos días que vamos a estar en Lima. Hay que abrazarlo, porque estoy seguro que se ha contagiado de Puno, del sur. Estoy seguro de que muchos más jóvenes van a seguir ejerciendo ese su derecho. Estos días ya se han ido sumando los estudiantes de la San Marcos, los estudiantes de la Pontificia Católica, como este ciudadano. De verdad, yo solo puedo utilizar una palabra ahí que entre comillas muy bonita. Glorioso esa actitud de ese patriota, porque le ha dicho a todos los millones de peruanos que no solamente en las comunidades o en el sur del Perú, sino en una de las universidades más grandes y prestigiosas que tiene el país, pensamos también en igual que ustedes. Yo me alegro por eso. Lo Así abrazo. es, y desde los peruanos en el exterior, expresarle nuestra mayor gratitud, porque en un escenario como ese has levantado las banderas del pueblo. Gracias, gracias. Ojalá en algún momento conozcamos el rostro de la dignidad, del coraje, de la valentía también representada en este joven que en vez de levantar su título, su bachillerato, levantó el cartel de muchos, 3 millones y poco más de peruanos queremos levantar. Dina asesina. Yo creo que ese mensaje es tremendo. Lo que hoy ha pasado en Puno y lo que ayer pasó en la Pontificia Universidad Católica marca el camino a seguir. Y a pesar de que a mí me digan algunos imberbes que están en el día de hoy siguiéndonos, porque seguramente se interesan por el programa, de decir que no debemos dividir con este lenguaje. No, señores, aquí no estamos dividiendo, aquí estamos generando conciencia de clase, aquí estamos despertando conciencia, haciendo conocer la realidad, analizando y compartiendo con ustedes lo que en los canales de señal abierta no lo hacen. Ese es nuestro deber, ese es nuestro contributo a este país que está en uno de sus momentos más críticos por culpa de aquellos que nos están asesinando, nos están robando y han plagado de corrupción todos los niveles y sectores de gobierno. Pero César, vemos también, el otro tema es que estamos a puertas que se elija la nueva mesa directiva de los negociadores, de los lobistas, de aquellos que sostienen a este régimen asesino, que van a cambiar moco por baba, son más de lo mismo, es, es la misma, los mueven los mismos intereses. Eh, pero, ¿crees tú que esta nueva mesa directiva de este antro de perdición
en el que han convertido el Congreso vaya a seguir sosteniendo a Dina Boluarte o la vayan a vacar, que ese es tu pedido, pero ¿cómo lecturas objetivamente? Te comento, hasta anoche, ¿no? Hasta anoche, porque anoche estaba en otras provincias, pero estamos ahí siempre en contacto y sacando información desde el Congreso. Es que cualquiera de esas dos listas que se han mostrado hasta ahora, porque hay una tercera opción también, ¿no? La de Carlos Ceballos, que es un congresista de Puno, que tenía más o menos 34 votos, pero no sabemos si va a lograr o terminar de armar una tercera lista. Pero las dos listas que ya se han conocido, ¿no? La de Jerry y Cueto, terminarían vacando a Dina, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de su estrategia, ¿no? Porque hasta ahorita ya no falta nada para las elecciones. Entonces quieren mostrarse desde el Congreso vacando a Dina de que sí, pues efectivamente ellos están al lado del pueblo, por eso lo estamos vacando, ¿no? Que puede ocurrir eso, ¿eh? Y entonces esas voces que se corren en los pasillos del Congreso puede hacerse realidad. Pero vamos a ver qué sucede. Pero hasta el momento todavía no se ha consolidado esa tercera lista hasta donde tenemos información. Si es que se consolida esa tercera lista, probablemente gane. Entonces nos tocaría decirle a Carlos Ceballos, ¿no? Punto número uno, eso que han archivado, inmediatamente armemos la comisión investigadora de las masacres. ¿Para qué? Para autorizar inmediatamente sacarle esa cubierta que tienen los que ejercen el Ejecutivo, en este caso la presidencia, por 5 años más todavía, incluso después de que son o de que termina su régimen. Entonces, una comisión investigadora podría trabajar todo lo que ha ocurrido 2022-2023. Pero bueno, son aspiraciones. Lo real, lo real es que al interior del Congreso todavía están todos sus satélites, ¿no? De los poderes fácticos, encabezado ahí por el Fujimorismo. Está ahí Aliaga, Acuña, con quien gobierna Dina. Entonces, todavía ellos son mayoría. Entonces, va a ser bien complicado que si surgiera una tercera lista como la de Carlos Ceballos, la pudieran respaldar. Pero si por error lo respaldaran, sería muy interesante el juego político, porque las organizaciones, el pueblo peruano ahora que está cada vez en bloques más grandes y va a ir creciendo esto para los siguientes años, pues le diría, haz esto, ¿no? Pero vamos a ver. Pero lo cierto es que, vuelvo a repetir, esos dos nombres conocidos sí que tienen muy pensado ya la vacancia de Dina. Quiere decir de que ellos, lo que lectura, doctor César Quispe, es que ellos estarían con la posibilidad real de conducir la mesa directiva con el único afán, con el único objetivo, con esta treta que suelen armar los asesinos de la derecha, de dar una muestra, entre comillas, hipócrita, por cierto, de que están del lado del pueblo al vacar a Dina. Entonces, si es así, desde su postura, desde Puno Valiente y Combativo, ¿qué mensaje tendría que darle al pueblo? ¿Qué mensaje no debemos dejar de pasar? ¿Y qué mensaje se debería posicionar? ¿Qué significaría que la gente de Cueto o de Yerí vaque a Dina Boluarte? Más allá de lo práctico, Significaría que obviamente, ¿no? sí, sí, significaría solamente que se laven la cara, ¿no? Desde el Congreso, los partidos que están en el Congreso, pueden maquillarse, ¿no? Entonces, el mensaje tendría que ser mucho cuidado, compatriotas en todo el Perú. Estos solamente nos quieren vender humo, se están maquillando para llegar lo mejor que puedan para las elecciones de abril 2026. Y más bien a partir de eso, lo que les venimos diciendo desde el sur a todas las regiones, es lo que he dicho hace un momento, prepárense en todas las regiones para poner a sus senadores y a sus congresistas, pero amarrados así bien del cuello. ¿Por qué? Porque podemos otra vez más, de verdad, mostrar unidad en todo el Perú, a pesar de que ahorita no hay un instrumento político propio del pueblo, pero sí haciendo esas analogías que hacía con el caballo de Troya y nuestra propia llama de Troya, hacer
lo que corresponde a los peruanos. Entonces, esa nueva mesa directiva hay que mirar con mucho cuidado todo lo que haga, no dejarnos engañar, sino más bien trabajar en las próximas elecciones donde el pueblo tenemos que ser mayoría. No nos dejemos distraer, porque recordemos el 2021 cuando a Pedro Castillo ni lo consideraban en las encuestas, ¿no? Ahora va a ocurrir lo mismo. Entonces, identifiquemos, porque de repente no tendremos ahora mismo un candidato perfecto a la medida del pueblo, pero de repente por ahí surge algún personaje con quien podemos tener algo de confianza, pero con firmeza, así como lo sabe hacer Puno, por ejemplo, tendríamos que comprometerlo. Y si no, igualito que a Dina o igualito que a este ofensor del pueblo, expulsarlo, ¿no? Porque a estas alturas, con todo lo que ya está pasando en los procesos, este año termina la investigación preparatoria, el próximo año llegamos a segunda etapa y luego a juicio oral y vamos a tener, a medida que vayan pasando muy pocos años, ya sentenciados. Entonces ahí va a ser, la gente no va a tener miedo a nada y vamos a estar dispuestos a expulsar a cualquier gobierno traidor, ¿no? En eso tenemos que pensar, enfocándonos en no dejándonos engañar. A eso yo le añadiría, doctor César Quispe, y que empecemos a manejar este discurso para que se posicione, pero para que se haga realidad, es que las cabezas de lista en todos los distritos electorales, ¿no? Son 27 distritos electorales en el Perú. El 27º distrito es peruanos en el exterior, 26 distritos que están dentro del territorio peruano, tendrían que ser encabezados de aquellos partidos que se dicen del pueblo, tendrían que ser encabezados por los hijos del pueblo y no por aquellos que tienen claro matiz, claro contubernio con la derecha y que con el discurso de que son del pueblo, pero los tenemos identificados. He ahí la gran responsabilidad que tienen los compatriotas ciudadanos en cada circunscripción territorial electoralmente hablando para identificar quién es el oportunista, quién es el comechado, quién es el que quiere llegar a ser congresista para volverse rico, para seguir asaltando o para acostarse con la derecha y que no debería encabezar las listas en esos distritos electorales, muy por el contrario, tratar, pelear y hacer realidad de que quien encabece las listas electorales en cada uno de esos distritos tengan que ser los hijos del pueblo. ¿Qué opina? Definitivamente, esa es una de las estrategias que tienen que correr en todas las regiones. Y por eso decía, hay algunos instrumentos políticos que de alguna manera van a tener alguna coincidencia, ¿no? Con la agenda del pueblo. Entonces hay que identificar por ahí y seamos inteligentes y con la fuerza también. Ahora yo veo, mira, en Ancash, veo en Lambayeque, en Iquitos, en Ayacucho, en Cusco, en Puno, en todas las regiones. Ya hay fuerzas sociales muy importantes. Reúnanse y luego visiten e impónganse con vuestras propuestas en las listas tanto para senadores y tanto para diputados. Sí se puede, ¿no? Porque ahorita en campaña electoral todo es posible. O sea, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ganarle en su cancha otra vez. Ellos son unos cuantos, sino que tienen titireteros o tienen sus medios de manipulación en Lima, tienen sus encuestadoras, tienen millones, pero son pocos. Nosotros somos mayoría. Entonces, si mostramos esa inteligencia, esa estrategia, les aseguro que para el próximo año, en abril, vamos a ser mayoría. Entonces, muy bien también desde su reflexión, hermana Manuela, que eh, los liderazgos y las masas realmente se impongan en esas listas y encabezándolas. ¿Por qué no? Así es, porque no podemos seguir siendo carga la burra ni seguir convidados de piedra, ¿no? O sea, quienes encabecen las listas tienen mayor posibilidad de llegar a ese espacio de poder por elección popular. Eso es una realidad, eso es así. Así es que no permitan que los pongan como relleno en las listas. Si algún partido dice yo soy del pueblo y con el discurso del pueblo, entonces pongan en las primeras listas los hijos del pueblo, pues. Demuestren en la práctica
lo que tanto pregonan en el discurso. Doctor César, hay mucho, mucho que trabajar para posicionar esos mensajes, pero no podemos dejar de analizar dos puntos ya para culminar. Hemos visto en este linchamiento jurídico que estamos observando a través de las plataformas de las redes sociales, porque señal abierta no pasa el mal llamado juicio al presidente Castillo, dos momentos críticos, dos situaciones no solamente de analizar, sino que deberían de convertirse en banderas de lucha. Uno, cómo los fiscales mienten. ¿Qué capacidad de mentira? En derecho, usted coincidirá conmigo de los estudios que realicé en derecho y decían, ¿no? La mentira como arma de defensa del imputado se puede aceptar, pero del fiscal, el fiscal que argumente en base a mentiras, ¿hay jurisprudencia sobre eso? ¿Qué nos tendría que decir, doctor? Mira, cuando estudiamos derecho, una de las primeras cosas que queda en la cabeza de los estudiantes es la pirámide de Kelsen, ¿no? La Constitución aquí arriba, luego las leyes orgánicas, ¿no? Los códigos que están aprobados a través de decretos legislativos otros. Entonces, esa pirámide de Kelsen se hace aplicable en un Estado de Derecho. Entonces, ahí arriba en la Constitución, hoy todos los peruanos están aprendiendo de derecho constitucional y también penal. En derecho constitucional, ¿qué están aprendiendo todos los peruanos? Que un presidente en funciones no pudo haber sido detenido jamás por un policía y menos ahí autorizado y aladito una fiscal de la nación porque no es su competencia, porque el presidente es un aforado. Debe ser de acuerdo a lo que está escrito en el reglamento del Congreso, cualquier actuación del Congreso de la República. Entonces, hoy han aprendido los ciudadanos con este juicio de que ellos mismos han violado la Constitución, su propia Constitución, rompiendo su Constitución. Y si revisamos, profundizamos un poco más, el artículo 89-A del Congreso, que dice que si querían ellos saltarse todo procedimiento, y aún así, ¿no? Debía tener defensa, nunca tuvo defensa, pero ya deberían de tener 104 votos para vacar. Nunca obtuvieron 104 votos, sino 101 votos. Eso solo tiene un nombre y ahí los ciudadanos han aprendido que esto se llama golpe de Estado parlamentario. Por eso es que se impuso un gobierno de facto. Por eso es que hay una títere que se hace llamar presidenta para los puneños, para nadie de nosotros es presidenta, es una usurpadora, es un gobierno de facto. Entonces los ciudadanos están aprendiendo ahora en el derecho penal también de que hay requisitos, hay presupuestos para el delito de rebelión. Y eso es en una sola frase, alzamiento en armas. Y ya se le ha demostrado en juicio oral, se le ha caído todos sus argumentos, hasta sus propios testigos de la fiscalía le han dicho, este pobre hombre no tiene nada que hacer aquí. Él no ha confabulado, no me ha dicho nada, no me ha ordenado nada. Entonces, toda la tesis de la fiscalía se ha caído ya hace rato a pedazos y es una vergüenza estos fiscales. En el futuro, ojo, ya les he dicho eso también a través de Lilia Paredes con otra hermana, creo que hemos coincidido ahí con hermana Aymara, creo, cuando la invitó y ahí conversamos y lo dije al aire, dígale a los colegas abogados en Lima que lo denuncien por prevaricato. Y efectivamente ya lo han hecho. Entonces, estos fiscales, jueces prevaricadores, en el futuro tenemos que mandarlos a la cárcel para que aprendan a respetar la Constitución, el Código Penal, los presupuestos penales. Entonces, ¿para qué diablos han estudiado? ¿Para qué son jueces si no van a aplicar la ley? ¿Para qué? ¿Para que sean prevaricadores? Entonces hay que juzgarlos como prevaricadores, hermana Manuela. Así es. Bueno, hemos tenido clases aceleradas
de derecho penal, constitucional. Creo que todo el Perú, este, ha aprendido un poco frente a las atrocidades que se está viendo. Obviamente, uno agarra su constitución, se pone a leer y todo lo que eso trae. Conocer un poco más de la constitución, esa constitución tantas veces violentada, manoseada y que debería ser y que tiene que ser en un gobierno del pueblo, forjando poder popular, obviamente, debe ser sustituida por una constitución nacida de una asamblea constituyente. Yo creo que ese es el mejor escenario que deberíamos empezar a trabajar. Pero también, doctor, este, el INPE era un secreto a voces que se decía siempre, ¿no? Es una institución corrupta, no todos tienen la formación debida para generar resocialización al interno de los penales. Los del órgano técnico muchas veces están atomizados y son unos dinosaurios porque no se actualizan y han hecho de esos espacios de penal sus espacios de negocio. Lo que está pasando con Betsy Chávez, pero es, es grave. Es grave. Nuestra solidaridad a la ex premier Betsy Chávez Chino, quien está en su noveno día de huelga y que ha denunciado chantaje sexual, cobro de cupos y toda una red y una organización criminal. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué se debe hacer, doctor? ¿Cómo analizan este escenario del INPE y de lo que está pasando, Betsy Chávez? Sí, mire, en nuestro sistema penitenciario en el país, que de acuerdo a su creación, Naturaleza. pues el objetivo es resocializar, ¿no? Y en ese proceso de resocialización deberían tener pues personas probas, formadas, porque ojo, los agentes del INPE es muy separado a, a la policía o al ejército, ¿ya? O sea, no tiene nada que ver con la policía. Entonces, el sistema penitenciario en el Perú hace mucho tiempo que es una desgracia, ¿no? Porque ese secreto a voces de que dentro de los penales, ¿no? En el caso de las mujeres, esto que está denunciando Betsy Chávez, es real. Y en los penales X del Perú, pagan, se dice, desde el momento que ingresan. A veces a los agentes del INPE, otras veces a los directores del INPE y más al interior, ¿no? A los más ranqueados delincuentes. Entonces, aquí el Perú, por eso lo que has dicho es muy importante y esto es lo que hay que decir los próximos días. Ojalá sigamos hablando también las próximas semanas. La prioridad número uno después de ser mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, si tenemos que ganar el pueblo el Ejecutivo, es iniciar el proceso constituyente para establecer en un plazo muy pronto la Asamblea Constituyente, donde debemos de estar las organizaciones y los pueblos del Perú profundo. Y va a ser la primera vez que vamos a tener una constitución. Prácticamente para nosotros los peruanos, los hijos milenarios de las culturas antiquísimas de nuestro país, va a ser la primera vez que vamos a tener una constitución. ¿Por qué? Porque va a ser escrita por nosotros. Porque las 12 constituciones anteriores, hermana Manuela, no han sido escritas por nosotros. Han sido escritas por esa casta de la oligarquía limeña, que son hijitos que vinieron o se quedaron todavía de la colonia, y después estos hijitos, los criollos, se apoderaron y hasta el día de hoy, a través de las mafias, tienen secuestrado todo el Estado peruano. Entonces, va a ser la primera vez, va a ser la primera vez que tengamos una constitución. Porque te pongo un ejemplo, ¿qué cosa repite todas las constituciones? Y mira, la primera constitución del Perú, ¿sabes qué decía? Para que tengas
o para que tú seas ciudadano, decía la primera Constitución, debes saber leer y escribir y debes tener propiedades. Si estos saqueadores o estos invasores nos habían quitado nuestras tierras, nunca nos habían permitido ir a una escuela o aprender a leer y escribir, y se han atrevido a poner en una constitución que para que sea ciudadano, leer y escribir y propiedad. Eso se ha ido maquillando hasta el día de hoy. Por eso es que en esta constitución del 93, por ejemplo, a pesar de que se habla de comunidades campesinas, a pesar de que se habla de propiedad, se han inventado las concesiones y le dan una concesión minera o de un lote petrolero encima de tu propiedad y a balazos. Entonces, por eso digo, queridos compatriotas, y te felicito, hermana Manuela, por hacer este tipo de programas y a todos los hermanos de la prensa alternativa o de los canales, de todos los que están haciendo patria, por hacer educación, porque hay que decir esto. La nueva constitución va a ser la primera constitución que tengamos los peruanos. Así que animémonos. 28 de julio falta muy poco, no hay nada que celebrar y nuestra solidaridad, por supuesto, con la compatriota Betsy Chávez, y creo que ya están denunciando, hay que denunciar, eso le digo también a su abogado, al colega Noblecilla, que denuncie a todos esos delincuentes que parece que le han golpeado también a Betsy Chávez, porque he visto ahí unas fotos que está en su cara, ¿no? Como si hubiera recibido golpes, moretones. Hay que denunciarlos para que aprendan también en el INPE que ellos no son intocables, sino que tienen que irse a la cárcel. Hay mucho, mucho que trabajar, doctor César Quispe, y está en nosotros los ciudadanos hacerlo. Ese es el mejor ejercicio de ciudadanía y ejercicio de democracia. Democracia no es solamente ir a votar cada 5 años. Esa no es democracia, eso es burdo, ese es un chiste, esa es una ofensa a la inteligencia. Estamos despertando. Ya ustedes, estoy convencida, quienes me escuchan, saben mucho más de quien está hablando y ¿por qué? Porque se están actualizando, están escuchando diversos enfoques. Entonces, hagamos ciudadanía y ejercicio de la democracia denunciando, activándonos, armándonos en redes, organizándonos, movilizándonos, reclamando, cuestionando, analizando, criticando. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. No basta con ir a sufragar y elegir a los mismos de siempre. No podemos repetir la historia. Si queremos cambiar esa constitución y hacer una asamblea constituyente y que el pueblo redacte una constitución a nuestra medida, a nuestras exigencias y de acuerdo a nuestra realidad, no podemos seguir eligiendo a los mismos de siempre. Ninguno de estos 130 ganapanes miserables asesinos, cómplices de Dina asesina, deberían repetir el plato por voto del pueblo popular. No, no. Eso creo que está en manos de nosotros, doctor César Quispe. Yo le agradezco muchísimo su participación, sé de su agenda ocupadísima, pero siempre es grato tenerlo por su claridad, porque nos transmite esa energía de Puno. Le pido que haga presente nuestros saludos combativos de resistencia y de solidaridad a nuestros compatriotas en Puno. ¿Algo que decir? Despide usted del programa, por favor. Oh, muchas gracias, hermana Manuela. Muchas gracias, de verdad, infinitas gracias. Y a través tuyo, decirle a todos los compatriotas en todo el Perú y en todas partes del mundo también, porque hay millones de compatriotas en muchos países del mundo, estén atentos a nuestros llamados, a nuestros comunicados. Yo siempre estoy en las redes sociales también ahí con mi nombre propio, ¿no? No como los troles o los cobardes de la derecha, ¿no? Que se ponen ahí todo tipo de nombres en las redes para insultar, ¿no? Entonces, eh, y yo le voy a hacer el can semana tus saludos a los hermanos y voy a en algún momento organizarme también con todos ellos para que compartamos así desde todas las voces, ¿ah? Porque hay muchísimos hermanos y hermanas aquí en el sur del Perú con quienes hay que conversar permanentemente de todos los temas, porque eso va a abrir los ojos, va a despertar las conciencias para que muy pronto recuperemos la democracia, para que muy pronto recuperemos la patria de la mano de estos secuestradores y tengamos que refundar la patria, que es una de las frases que hemos ido acuñando en estos últimos años desde el sur.
Hay que recuperar la patria para refundar la patria. Y finalmente, bueno, yo me despido siempre orgulloso de mis lenguas, quechua aymara. Tukuy sunquywan en añanchakuy que unas capanache Manuela Bastidas, Juspunchayka mañacha, rimarichasun imaymanamanta, que llaqtanchiskunamanta. Allin kusisqa, allin kallpawan, ñawpaqman tasqirisun. Eso es en quechua y en aymara sería pues Hilatanaka, Cuyaganaka, Chamampe, Sart Asiñani. Y hermanos y hermanas, todos con mucha fuerza y con mucha convicción, sigamos avanzando hacia adelante, hasta la victoria. Un fuerte abrazo, hermana Manuela, y hasta pronto. Muchísimas gracias. Nosotros despedimos al doctor César Quispe. Gracias, gracias a los que están en esta transmisión de Todo Cambia Noticias. Gracias, Blanquita Zulema, por tu apoyo en estos programas en vivo. De igual manera, a Ruth Rivas, a Bambi, a cada uno de los nuestros invitados les pido que compartan esta transmisión, un análisis bastante importante del doctor César Quispe Calcín. Bambi dice, ninguna institución feminista se pronuncia. Es lamentable. Sí, pues nadie se pronuncia por lo que está pasando a la doctora ex premier Betsy Chávez, a quien le expresamos nuestra solidaridad, mucha fortaleza, mucha dignidad está usted portando y obviamente nosotros saludamos a ello, doctora Betsy Chávez. Ruth Rivas, de igual manera, a Julia Hunt, excelente, exactamente, hemos aprendido jurídicamente con los especialistas que ustedes invitan y por supuesto este juicio es ideal para saber de leyes y o cómo no aplicarlas. Gracias a cada uno de los presentes, a Magda 873 y bueno, les pido que compartan, dejen su like y se suscriban al canal. De esta manera, amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Nosotros vamos a retornar el día de mañana en Todo Cambia Noticias. Muy buenas noches en Europa, muy buenas tardes en el Perú.